Muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros en estos momentos, en esta actividad que realiza todos los jueves el Centro de Fe y Culturas. Gracias por hacer parte de este proceso de reflexiones sobre los aprendizajes que nos deja la pandemia. Nos agrada muchísimo estar con todos ustedes y si me permite les voy a compartir la pantalla de las actividades que realizaremos hoy. Como ustedes saben, tenemos entonces 3 invitados muy especiales. Son ellos el padre José Leonardo, el padre, el moderador de este panel será Mauricio Zapata. Discúlpeme que estoy un poco aquí mirando esta pantalla. Y tenemos también, les repito, entre nuestros panelistas, José Guillermo Jaramillo, Margarita Barrientos, José Leonardo Rincón y el moderador Mauricio Zapata. A continuación, les compartiré la agenda que tenemos prevista para este momento. Inicialmente haremos una introducción a este séptimo aprendizaje. A continuación escucharemos al moderador del panel, Mauricio Zapata. Después contaremos con la presencia de José Guillermo Jaramillo, que en este momento se está solucionando un tema de su micrófono. Escucharemos a Margarita Barrientos, a José Leonardo Rincón y finalmente tenemos un momento de preguntas que estarán a cargo del moderador Mauricio Zapata. Finalmente habrá un cierre y unas conclusiones. Para quienes se conectan por primera vez a este Facebook, les queremos contar que esta serie de actividades las estamos realizando en torno a un documento que preparó el Centro de Fe y Culturas. Ese documento tiene por título Para recordar, aprendizajes que nos deja la pandemia. Durante todos estos jueves hemos estado reflexionando precisamente sobre esos aprendizajes. Hemos hablado que somos frágiles, que pertenecemos a una sola humanidad, que acertamos a reconocer y aceptar la verdad de los hechos, que no debe haber excluidos en la sociedad, que las instituciones públicas siempre deben estar al servicio del bien común. Y hace 8 días hablamos de decisión y acción desde la ética del cuidado. Pues bien, el turno es ahora para ese séptimo aprendizaje, la vida interior, eje de la transformación. Muchísimas gracias a nuestro moderador por hacer parte de este panel. Él es Mauricio Zapata. Mauricio es licenciado en Ciencias Humanas y especialista en Gobierno Público. Mauricio hace parte del Centro de Fe y Culturas. Muchas gracias de verdad nuevamente por estar con nosotros. Los invitamos a estar atentos a nuestra programación y a formularnos alguna inquietud o ponerse en contacto con nosotros a través del correo info@centrofeyculturas.org.co. Bueno, no siendo más, le doy la bienvenida nuevamente a todos. Gracias, Padre José Leonardo, por estar con nosotros. Margarita, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, Mauricio, eres a partir de ese momento dueño de la cámara, del micrófono y de los invitados. Bienvenidos. Muchas gracias, Jenny, y buenas tardes para todos y todas que nos acompañan en este recorrido especial en el texto de aprendizaje que nos deja la pandemia. Hoy, entonces, nos ocuparemos de la voz de la vida interior, eje de transformación. Y para tal efecto, hemos querido invitar y de paso agradecemos a Margarita María Barrientos, quien es licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana, maestría en Estudios Bíblicos de la Universidad de Antioquia, docente universitaria de la Universidad Pontificia Bolivariana y de la Universidad de Antioquia por más de 30 años. Es investigadora del grupo de Religión, Cultura y Sociedad de la Universidad de Antioquia por más de 10 años. También tenemos y le damos el agradecimiento a José Guillermo Jaramillo, quien es abogado de la Universidad de Medellín, con una especialización
en Derecho Laboral en la Universidad Pontificia Bolivariana y con una experiencia laboral en gestión humana, cultura y liderazgo. Por último, tenemos a José Leonardo Rincón, sacerdote jesuita, filósofo, teólogo y educador de la Universidad Javeriana de Bogotá. Fue decano del medio universitario en la Universidad Javeriana de Cali y decano de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Fue también rector de los colegios de San Francisco Javier en Pasto y el San Ignacio de Loyola acá en Medellín. Actualmente es presidente de CONACET. Entonces, ven ustedes el grupo tan interesante que tenemos hoy para reflexionar acerca de la vida interior como eje de transformación. Entonces, vamos a iniciar este séptimo aprendizaje con José Guillermo. Tiene entonces la exposición libre sobre qué le evoca, qué le dice, qué le anuncia este aprendizaje que acabamos de anunciar. Muchas gracias, José Guillermo. Tienes la palabra. José. Mauricio, parece que continuamos con problemas con Muy bien. el micrófono. Entonces, mientras organizamos lo de José Guillermo, le pido el favor a Margarita María que nos introduzca en su reflexión. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Decíamos que esto se llamaba Para Recordar y me voy a tomar unos segundos para recordar a Beatriz Restrepo Gallego, miembro del Centro de Fe y Culturas, quien fue una maestra ejemplar y una entrañable amiga que ya está en Dios. Y quiero recordarla porque todo esto, o mucho de lo que ustedes van a oír aquí, es fruto del trabajo que se hizo a lo largo de muchos años con Beatriz. Entonces, cuando se propuso el tema de vida interior y espiritualidad, lo primero que se me vino a mí a la cabeza fue la realidad y de empezar a hacer la relación entre vida interior, espiritualidad y la realidad. Y con mayor razón, ver cómo la espiritualidad y la vida interior tienen mucho que ver con lo ético y lo moral. ¿Por qué digo esto? Porque lo que yo pretendo con esta pequeña charla es que todos encontremos un ethos, que encontremos un lugar en el que estar, que encontremos una morada. Y eso es lo que yo pretendo con esto en estos momentos de incertidumbre y de nervios y de todo lo que tenemos. Lo que yo pretendo es que todos encontremos un ethos. Y esas son palabras de Heidegger, que dice que todos debemos tener una morada, que todos debemos tener un lugar en el que estar. Y ese lugar en el que estar debe ser un lugar abierto. Y debe ser un lugar abierto en la medida en que puede entrar la posibilidad de Dios dentro de esa morada. Y voy a repetir las palabras de Heráclito, citado por Heidegger en la Carta sobre el Humanismo, que dice: también aquí se presentan los dioses. Él estaba en su casa, llegaron unos visitantes y él los llama y les dice: vengan, vengan, que aquí también está Dios. Entonces, el fin último de este trabajo es la búsqueda de un ser y la búsqueda también de una morada abierta. Nos encontramos entonces en el mundo de la vida, como diría Habermas, que no es más que el mundo de la cotidianidad con sus tres escenarios, que son lo social,
lo político y lo moral, y sobra decir que el énfasis estará en lo moral, la común humanidad y la igual dignidad de todos los seres humanos. Dice el padre de Roux que la dignidad no puede ser un añadido, que la dignidad es inherente al ser humano, y dice que no, pues, que es imposible que no se le reconozca a pesar de que muchas personas no han querido reconocerlo, de que todos los seres humanos tenemos igual dignidad y que tenemos derecho a ello. De otro lado, quiero citar unas palabras de Kant que dice: el hombre es digno porque no puede usarse ni mirarse como un medio, sino como un fin. Hasta aquí vemos que estamos tratando es de caer en el terreno de la dignidad humana. La vida moral, entonces, transcurre en el escenario de la humanidad, de las condiciones de dignidad de todos los seres humanos. Todas las criaturas producen sistemas regulatorios de comportamiento a través de las acciones y a través del lenguaje. Cada forma de vida, entonces, reposará sobre tres elementos que son las normas, los valores y los fines. La moral ordena los comportamientos, dice lo que está permitido o no, lo que es correcto o debido. Habla de la conducta de las personas y de las costumbres de la sociedad. La ética tiene como objeto la moral, fundamenta nuevas formas de moral, elabora nuevos paradigmas para comprender los asuntos de la moral. Tiene entonces pretensiones de universalidad. Podemos resumir diciendo que el objeto de la ética es la moral. Entonces, hablemos de que cada forma de vida reposa en tres elementos, que son las normas, los valores y los fines. La moral ordena los comportamientos, decíamos, y la ética tiene como objeto la moral, siendo la ética algo teórico, una reflexión. ¿Qué es entonces la moral? Perdón, la norma. La norma es un mandato, un deber moral, fruto de los acuerdos sociales. Toda acción tiene un fin, puede ser la felicidad, puede ser la justicia, puede ser la paz, y los valores que son medianeros entre la norma y el fin, y solo existen cuando son realizados. A veces pensamos que el valor es una cosa aparte que no tiene que ver con la realidad, y debemos tener presente que los valores solo existen entonces cuando son realizados. Muy importante recordar ese trío de las normas, los valores y los fines. La norma es un mandato, es un deber moral, fruto de acuerdos sociales. Toda acción tiene un fin, como puede ser la felicidad, la paz, y los valores entonces van a estar en el medio. Resumo esto diciendo, toda acción tiene un principio, un medio y un fin. Bueno, existe una gran anomia generalizada. La norma ya no es el centro de la vida moral. Es el momento de preguntarnos por el progreso moral, ¿existe o no? ¿Qué tan importante es el progreso moral? ¿O se puede hablar más bien de un retroceso moral? La idea es que la norma ya no es tan importante como antes, que en este momento son más importantes los valores en la medida en que son medianeros entre, es decir, es el que ocupa la mitad entre la norma y el fin, y que los valores han pasado pues a tener el primer lugar. ¿Qué es un valor? Algo que se realiza a través de una preferencia que se escoge.
hoy realmente son más importantes y tenemos que mirar ese futuro, más que la norma como tal, es el valor, y los valores siempre son mirando hacia un futuro. El fin es el soporte de la vida moral y los fines son siempre sociales. A nivel individual se habla más bien de las metas y de los objetivos que se articulan a los fines de la sociedad y apuntan al sentido histórico de la existencia. ¿De qué se trata entonces después de todo esto, después de hablar de la norma, de valor y de fin? Se apunta tan solo a llegar a ser lo que se puede ser. El hombre es un ser inacabado que debe darse a sí mismo una vida plena. El fin es llegar a ser un sujeto moral en una sociedad donde sea posible la justicia, la solidaridad y la compasión. Un comportamiento a través del cual se expresen los valores y se realicen las acciones concretas de la solidaridad. Voy con una cita ya terminando de Agnes Heller en su obra Más de la Justicia, que dice: la solidaridad es la capacidad del sujeto moral de asumir como propias las causas que no le pertenecen. Agnes Heller es clara: en este momento es más importante la solidaridad que la misma justicia. Y Levinas también nos dice: tenemos que acordarnos del rostro del hombre, y particularmente cuando él habla del rostro del hombre se está refiriendo a la totalidad del ser humano. Y él tiene, lógicamente, como fundamento la solidaridad que suscita la mirada del otro. Es decir, yo no la busco. El otro en su totalidad llega y me interpela. ¿Qué hacer entonces con todo esto que hemos dicho? ¿Cómo lograr una vida moral adecuada? ¿A través de qué medios, etcétera? Y yo personalmente recomiendo la meditación. Y la meditación me parece que es un camino importante. ¿Por qué? En primer lugar, porque la meditación nos devuelve a la morada, nos devuelve al ethos, nos devuelve a nuestra casa. Y yo creo que esto es lo que en última instancia estamos pretendiendo aquí y lo que hace posible que nuestra vida sea digna. Y terminar diciendo: todo tiene una cepa de realidad. Y Pablo Dors nos dice: todo tiene una cepa de realidad, así usted esté hablando de filosofía o así usted esté hablando de lo que sea. Todo este planteamiento y este trabajo del sujeto moral produce una gran dicha, como dicen los tibetanos, y una manera de encontrar la gran dicha es encontrar un ethos o una mirada o una morada propia. Termino con un texto de Pablo Dors que dice: se trata o debe tratarse de irse de cabezas a la realidad, perdón, tirarse de cabeza a la realidad y darse un baño de ser. Esta frase de Dors me parece que resume todo lo que yo he querido decir. Sumergirnos en la realidad, buscar un ethos que se abra a lo trascendente y darse un baño de ser, buscándose a uno mismo y tratando de ser lo más consciente posible que uno pueda en esta vida moral. Gracias, Margarita. Quedémonos entonces con este concepto de solidaridad entendido como asumir como propios las causas que no necesariamente son nuestras o son propias. Y segundo concepto que me pareció muy bonito, la meditación como manera, como sendero, como camino para devolvernos a nuestra casa, a nuestra morada. Muchas gracias, Margarita. Gracias por tu síntesis, que me parece muy oportuna. Gracias, José Leonardo. Entonces te escuchamos a ti. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Un gusto realmente estar con ustedes esta tarde. Agradezco la invitación para participar en este panel
y a mis compañeros de panel por sus intervenciones muy lúcidas, muy brillantes y sobre todo para poner en práctica. Bien, pues yo creo que muchas veces nos hacemos lenguas de los viajes que en nuestra vida hemos realizado, por ejemplo, dentro y fuera del país, contando sobre los bellos lugares que hemos visto, su gente, su gastronomía, las aventuras vividas. Pero yo me pregunto, a ver, ¿cuántos de nosotros lo hemos hecho respecto del más fascinante viaje al interior de nosotros mismos? Otro tanto pasa con el saber y con nuestros conocimientos. Somos profesionales en tal o cual disciplina, maestrías, especializaciones, doctorados. Sabemos mucho, mucho de otras cosas. ¿Qué tanto sabemos de nosotros mismos? Ya desde el siglo IV, antes de Cristo, Sócrates planteó ese reto de conocernos a nosotros mismos. Eso, claro, suena bonito y se dice muy fácilmente, pero es todo un reto que no todo el mundo se arriesga a realizar. Y hablo de aventura riesgosa porque, así como decimos de Colombia, en esa campaña publicitaria muy linda, que el riesgo es que te quieras quedar, el riesgo de viajar a nuestro interior es el riesgo de que podamos ser felices. En el acompañamiento a los ejercicios espirituales, he visto gente temblando de susto, también de emoción, por descubrirse a sí misma. Claro que hay emociones fuertes, hay ansiedad, hay lágrimas, hay risas, hay sorpresas. Cuando trabajamos la interioridad, la muralla china, Disney, el Sahara, el Polo Norte o las selvas africanas en su exuberancia se quedan cortos. Poner entonces el periscopio hacia adentro es espectacular. Conocer el espíritu que habita en nosotros es el primer paso hacia esa espiritualidad transformadora. Porque ese espíritu es la fuente de los talentos, de los dones, de los carismas que cada uno de nosotros tiene y que potenciados son esa plataforma que nos lanza a la realización plena. Entonces, en un contexto en el que por todas partes se nos habla de crisis de valores, que estamos mal, que tocamos fondo, no extraña entonces la afirmación que escuché hace 2 días de Nelson Pinilla, el expresidente de la Corte Constitucional, en una entrevista radial, afirmando que estamos mal, que hay crisis ética, porque extraditamos a Dios. Y con eso, lo que se está dando a entender es que una dimensión esencial del ser humano, que se refiere a lo trascendente, a lo religioso, a lo espiritual, requiere ser resignificada. Ahora bien, paradójicamente, uno de los fenómenos de esta posmodernidad en la que nos encontramos es una ansia profunda de espiritualidad. No es otra cosa que la aridez en una sociedad consumista que nos harta hasta el hastío de las cosas, pero que no nos ofrece la auténtica felicidad. Estamos tan llenos de cosas, pero tan vacíos por dentro. Y ese es el detonante que deberíamos aprovechar. Pero no nos digamos mentiras. Hablar de espiritualidad suscita sospechas. Lo espiritual supuestamente se contrapone a lo material. Lo espiritual es bueno, lo material malo. Es una visión, si se quiere, maniquea, que muchos comparten. Lo espiritual entonces implicaría alejarse del mundo, despreciar lo material. Además, pues se nos ha dicho también que lo espiritual es como para seres especiales, como para seres escogidos por Dios, y que consiste en realizar una serie de prácticas, de ritos, de rezos, de misas, de novenas, de expresiones
propias también de un eclecticismo de esta nueva era. Meditación trascendental, yoga, zen, inciensos, dietas, velas. Bueno, muy respetable todo eso. Pero es ahí donde un autor como Tony Mifsud, en un texto que tiene muy interesante que se llama Una fe comprometida con la vida, nos advierte. Una espiritualidad auténtica debe contar con 3 características. Primera, debe ser una espiritualidad de lo cotidiano, en clave de inserción, o sea, no de huida de la realidad, ni de actitud de evasión, ni de dualismo. Segundo, debe buscar la autorrealización en la autotrascendencia. Esto es apertura al otro, con mayúscula, en los otros, en lo otro, para no caer en un subjetivismo narcisista. Y tercero, debe ser capaz de integrar la contemplación en la acción, evitando esos extremos del activismo, pero también del intimismo. Así lo es, por ejemplo, la espiritualidad ignaciana, que se denomina así por Ignacio de Loyola, ese hombre que la desarrolló, que la hizo tan atractiva y seductora, y que a muchos jesuitas y laicos nos ha entusiasmado en estos casi 500 años de historia. Es una espiritualidad de lo cotidiano, una espiritualidad que no se aísla o no se desencarna de la realidad, sino que se inserta en ella y desde allí es referente, tiene una palabra pertinente, propone un camino para ese peregrino de la vida que es el ser humano. También hay que decirlo, no hay una espiritualidad, hay muchas, tantas cuantos carismas se han potenciado. Es decir, seres humanos que primero se han dejado intervenir por la acción transformadora del espíritu cuando han coincidido y sintonizado en ese encuentro interior. De modo que la espiritualidad no es un asunto privativo de funcionarios religiosos, llámese de la religión que sea. La espiritualidad es la conquista cotidiana del ser humano que, invadido por el espíritu, ha transformado su vida y cual fermento en la masa, sin alaracas, sin proselitismos con campañas exóticas, sin marketing prefabricados, contribuye a la transformación del entorno. Una espiritualidad auténtica, entonces, es pues transformadora, porque es inspiración, es pasión, es fuego, es calidez, es fortaleza, es viento refrescante, es agua que quita la sed, es un referente existencial. La pandemia nos propició 180 días de aislamiento y se supuso que efectivamente tuvimos muchos aprendizajes y una oportunidad grande de transformarnos y ser mejores seres humanos. Con todo respeto, sinceramente lo dudo, al menos para una gran mayoría, por lo que vamos viendo en esta vuelta a la normalidad. Yo sí creo que solo unos pocos debieron haber logrado realmente hacer un alto en el camino y avanzar en esa introspección. Porque eso además no es fácil. Eso requiere voluntad explícita para hacerlo, además de una constancia de disciplina. Y ya concluyo. El Centro de Fe y Culturas, en su ADN, es fe, porque invita a sus miembros a trabajar en el crecimiento interior, en el crecimiento espiritual. Y es de culturas porque inserta a sus miembros en ese particular contexto donde se encuentran, para establecer ese diálogo e interacción entre las dos. Estamos en pleno cambio epocal y algunos cambios han sido más acelerados de lo que pensábamos, pero todavía estamos a tiempo para ser protagonistas de una espiritualidad transformadora. Muchas gracias.
Gracias, José Leonardo. En efecto, entonces, parafraseándote, quiero proponer como que dejemos en nuestras mentes y nuestro corazón esta afirmación del título del libro de una fe comprometida con la felicidad. Y entonces ese es el camino para vivir y que nos lleva a una espiritualidad desde el mundo, desde la cotidianidad, desde el otro, desde los otros, buscando un punto intermedio. Me parece muy poderoso esa expresión, un punto intermedio entre la contemplación y la cotidianidad. No salirnos del mundo, pero teniendo esa capacidad para llegar allí a la interioridad. Muchas gracias, José Leonardo. Entonces, José Guillermo, vamos, ánimo. Superamos el problema técnico. Estoy desde el celular. Muy bien, pero se te escucha muy bien. Ánimo. Listo. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Bueno, voy a referirme concretamente al tercer párrafo del aprendizaje 7 de este documento, y en él voy a destacar 2 puntos fundamentales. Las transformaciones necesarias para no volver a la normalidad anterior. Y estas transformaciones necesarias provienen de la renovación espiritual y, por supuesto, de la interioridad de las personas y de los grupos humanos. Estamos afrontando una crisis compleja que impacta varios aspectos de la vida de las personas: el trabajo, la economía, la salud mental, la salud física, la espiritualidad misma, las relaciones humanas. Pero yo creo que la pandemia es una expresión de una crisis de mucho más fondo. Es una crisis que se supera en la medida en que se adopte un nuevo criterio que inspire la acción, a una nueva acción. Por eso el documento dice no volver a la normalidad anterior. Si volviéramos a la normalidad anterior, como normalmente estamos escuchando, es que la crisis no ha sido superada. Y la crisis, en el fondo, es una crisis de egocentrismo, es una crisis de exacerbación del ego y del yo. O sea, ese nuevo criterio para poder superar la crisis, creo yo que es la adopción de un nuevo paradigma. En el horizonte despunta un nuevo paradigma que viene, digamos, apareciendo desde finales o desde la segunda mitad del siglo XX, siglo pasado, a partir de la nueva ciencia, la nueva psicología, etc. Cada paradigma tiene su correspondiente nivel de conciencia, o se corresponde con un nivel de conciencia, y estamos haciendo un tránsito de un nivel de conciencia mental, racional, egoica, a un nivel de conciencia transpersonal, de acuerdo con los adelantos de la psicología y de la física cuántica. Son 2 niveles de conciencia distintos. Voy a llamarlos la conciencia mental, racional, egoica, la conciencia transpersonal no dual. Y a su vez, cada estadio o nivel de conciencia tiene un modo de cognición específico para acercarse a la realidad. Porque es que eso es un paradigma, es acercarse a la realidad, leer la realidad, interpretar la realidad, conocerla, vivirla. En el modo de la conciencia mental, del nivel de conciencia mental racional, el modo es el análisis. El análisis fragmenta, divide. En cambio, el modo del nivel transpersonal es la identidad, es siéndolo. Una metáfora sería muy fácil de entender. Es un mapa y un territorio. El mapa nos muestra un territorio. El mapa no es el territorio, no es la vivencia del territorio. Nos da señas muy claras hacia dónde debemos ir. Pero el territorio es estar en él, es vivir, es degustarlo, es disfrutarlo. En el primero de esos, digamos,
niveles de conciencia, la razón es la que predomina, y en el segundo es la certeza de ser. Es como si dijéramos en el primero, pienso, luego existo, y en el segundo podríamos decir, soy, luego pienso. ¿Qué significa esto? Que en la estructura humana tenemos el pensar, el sentir, nuestra corporalidad, el hacer, pero hay algo más que eso. Soy, luego pienso. O sea, el pensamiento no es lo último ni lo primero. Es muy importante y por eso hemos llegado a este punto. Pero hay algo más. Es el nivel de la conciencia. Por lo tanto, hay una distinción que me parece fundamental hacer aquí, en estos dos niveles de conciencia o en estos dos tipos de conciencia, que es la religiosidad y la espiritualidad. Karl Rahner, teólogo jesuita, en el siglo pasado había dicho o dijo, el siglo XXI será espiritual o no será, parafraseando una frase de André Malraux, que dijo, el siglo XXI será religioso o no será. Pues bien, la religión se mueve en el ámbito de la conciencia mental racional. La espiritualidad se mueve en el ámbito de la conciencia transpersonal, no dual. Por lo tanto, la realidad Dios, en el campo de la religión, es un ser separado de sus criaturas, es un ser omnipotente, es un ser fuera de la criatura, es decir, hay una distancia, son dos realidades distintas en el nivel de la conciencia transpersonal. Dios es el principio constitutivo de todas las cosas, como dice Javier Meloni, es el fondo luminoso de todos los seres, su fondo más íntimo. En el nivel de conciencia mental racional, el protagonista es el ego, es el yo. En el nivel transpersonal no hay protagonistas porque es una unidad donde todos somos uno. ¿Y esto para qué es? ¿Por qué es tan importante? Porque en la no dualidad nada está separado. Dios acontece en toda su creación. Esto tiene unas consecuencias importantes para temas como la solidaridad, la fraternidad, la compasión y el cuidado. En el ámbito de la conciencia dualista racional, tiene categoría de virtud. Es decir, es algo que nosotros deberíamos alcanzar después de un esfuerzo de la voluntad. Y eso está bien y ha funcionado, pero no ha funcionado para todos. Y es muy distinto en la conciencia transpersonal, donde se toma conciencia de la unidad universal, la unidad que somos todos, y la solidaridad, la fraternidad, la compasión y el cuidado deben surgir de manera espontánea, porque todo lo que le pasa al otro me pasa a mí, y lo que me pasa a mí le pasa al otro. Somos todos uno, una unidad. Es algo así como parafraseando a Mateo 6:33. Buscad siempre el reino de Dios. Lo demás se os dará por añadidura. Si nosotros estamos, digamos, tratando de tener la experiencia de Dios en la conciencia transpersonal, ese es el reino de Dios. El reino de Dios es otro nombre para decir Dios, ¿cierto? Lo demás, solidaridad, fraternidad, compasión, cuidado, vendrá por añadidura. Es decir, eso surge espontáneamente. Experimentar esa conciencia de unidad requiere del silencio, especialmente del silencio de pensamientos y el silencio del ego. Cuando la mente es acallada, emerge la conciencia, la presencia, el ser, nuestra verdadera identidad, Dios mismo. Con esta nueva conciencia, la fraternidad, la solidaridad, la compasión, que tanto necesita el mundo y la tierra misma. Y para cerrar, una cita de Enrique Martínez Lozano. Dios no puede ser pensado, que ningún yo puede pretender atrapar a Dios. Ocurre más bien al revés. Cuando el yo se entrega, cuando se percibe su carácter ilusorio, desaparece y Dios acontece. Muchas gracias. Muchas gracias, José Guillermo. Igual, entonces, esa expresión tan bella que tú acabas de plantear, que el territorio
es la vida y el mapa es propiamente el territorio, ¿sí? Me parece muy importante porque el disfrute, entonces, como lo planteas tú, el disfrute de ese lugar y de esa condición terrenal, humana, se vive precisamente, no exactamente en el mapa, o sea, afuera, sino también y fundamentalmente en el territorio propio. Igualmente, propongo quedarnos con esa explicación de la espiritualidad como conciencia transpersonal, donde emerge entonces los valores de la solidaridad, la compasión, la fraternidad, en donde se pone en evidencia que lo que le pase al otro me pasa a mí. Y entonces todos somos uno en tu expresión. Ahora bien, propongo que José Leonardo nos profundice más en un aspecto que nos trae este séptimo aprendizaje, donde nosotros decimos que, o mejor, el texto construido por toda la membresía del Centro de Fe y Culturas, nosotros allí afirmamos que la espiritualidad entendida como la capacidad de abrirse amorosamente al otro, a la naturaleza y a Dios, siendo su mejor expresión la generosidad y su consecuencia la felicidad. Entonces hablamos, José Leonardo, de espiritualidad y felicidad. ¿Nos quieres dar unas puntadas sobre ese tema? Bueno, algo de ello hablé en la intervención. Claro. Y es verdad, pues, pues la espiritualidad, decíamos, es relacional, esencialmente relacional. Es apertura, apertura a lo que tú decías, al otro trascendente, a los otros, a lo otro, dijéramos, el entorno, a uno mismo incluso. Por eso es tan importante, decía yo inicialmente, trabajar todo esto que, bueno, desde la psicología se llama el autoconcepto, el conocerse a sí mismo, el aceptarse, el quererse para poder proyectarse a los demás, definitivo. Porque entonces la espiritualidad no es un asunto solipsista, ni es intimista, ni es egocéntrico. También lo han dicho mis compañeros de panel. Es decir, la espiritualidad es proyección al otro. Y cuando esa espiritualidad me hace salir de mí mismo y me hace solidario, me hace sensible ante la realidad de los otros, de lo otro, entonces ahí entro yo en el sendero hacia la felicidad. Porque como diría Tagore, y termino, perdóname, como diría Tagore, pues él decía, soñé que la vida era felicidad, desperté y vi que la vida era servicio, serví y descubrí que en el servicio está la felicidad. Entonces, una espiritualidad auténtica es una espiritualidad del darse a los otros, de proyectarse a los demás, del ser solidarios, de estar insertos en ese ethos de lo que nos hablaba Margarita María, de proyectarnos a todos los demás y ser solidarios y sentir con los otros. Eso sería un buenísimo aprendizaje para esta pandemia. Se supone que esa pandemia era para sacudirnos de ese mundo egocéntrico y desafortunadamente veo yo que todavía tenemos necesidad del remedio, de trabajar en nuestro interior. José Leonardo, muchas gracias. Edgar Caballero, que está participando con nosotros, nos propone la siguiente reflexión: una espiritualidad incluyente que nos exhorte a la búsqueda del otro.
y no alcanzo a leer acá el nombre, pero también hay otra reflexión muy linda, la espiritualidad auténtica de lo cotidiano, autorrealización en la autotrascendencia, integrar la contemplación en la acción, evitar extremos en el activismo o en el intimismo. Muy revelador, dice el que nos está participando, muy revelador. Gracias, Padre José Leonardo, que fue el que trabajó. Bien, Margarita, damos un pasito adelante. Y también decimos en el texto, para no retornar a la anterior normalidad, es necesario el cultivo de la interioridad y esto se logra en el silencio y en la meditación que de allí proviene. Entonces hablamos de la vida interior, eje de la transformación. ¿Por qué la vida interior la significaríamos o la resignificaríamos, como dice José Leonardo, en referencia a una acción de transformación de nuestras vidas y de la vida colectiva? Ay, Mauro, yo trato como de juntar dos palabras que son espiritualidad y transformación a partir de el planteamiento que tú acabas de hacer. Yo pienso que si uno, y voy a utilizar una expresión muy coloquial, digamos, si uno no mira de para adentro y no se mira a sí mismo, no tiene cómo entrar en un proceso de transformación, ni personal, interior, ni externo. Tiene que haber una mirada hacia el interior de uno mismo. Es decir, ¿a qué conduce todo esto? A la necesidad de conocerse a sí mismo. Como decía Leo hace poco, decía, uno se tiene que conocer a uno mismo, y citaste a Sócrates, la importancia de lo que Sócrates había dicho. Definitivamente seguimos en lo mismo. El conócete a ti mismo es fundamental para, para poder uno proyectar a algo en una sociedad o en un grupo humano determinado. Yo pienso que eso es como lo fundamental. Cuando hablamos del ethos, decíamos, empezamos el ethos, pero es que lo que queremos es volver al ethos. En última instancia, venimos del ser y queremos volver al ser. Yo no le estoy poniendo apellidos a ese ser, estoy hablando de lo fundamental para el ser humano. Entonces venimos del ser y todo este trabajito que hemos venido haciendo es para volver a ese ser. Afortunadamente, Heidegger en el texto dice, eso es abierto, eso es abierto. Y miren que la casa está abierta, y está abierta inclusive al daimón o a ese espíritu, o abierto a que aquí también están los dioses, como dice Heráclito. Eso es como lo que se me ocurre para Bien. contestar. Margarita, muchas gracias. Yo, José Guillermo, también decimos que la interioridad nutrida de la experiencia espiritual, situándonos en el camino, o mejor, situando al ser humano en el sendero de tratar a lo otro y a los otros solo como nos gustaría que nos trataran. Eso en el camino de la espiritualidad como eje de la transformación. ¿Cómo lo ves tú? Esa aceleración nuestra en el texto. Yo creo que cuando estamos, digamos, ubicados en la conciencia transpersonal no dual significa que no hay división, somos todos una unidad, la realidad es una sola, donde están todas las personas y todas las criaturas de la creación. Entonces, a esta regla que los místicos antiguos, tanto de Oriente como de Occidente, vieron como fundamental para la convivencia humana, ¿cierto? Y que el Evangelio también la trae. Jesús en su Evangelio también trae la misma regla y dicha en un sentido positivo. Haz con los demás lo que quieras que hagan contigo.
las otras reglas es no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, ¿cierto? Pero cuando uno tiene conciencia realmente de la unidad que somos todos, esa conciencia unitaria, pues también de manera espontánea, esta regla debe aplicarse, porque es que somos uno, ¿cierto? Entonces, casi que no hay objeción, no hay obstáculo para que esta regla de oro sea una vivencia eficaz, efectiva. Muchas gracias, José Guillermo. Quisiera que despidiéramos como este panel precisamente con el párrafo introductorio al documento. Cuando decimos, el virus no conoce fronteras, en un instante ha derribado todas las barreras y las distinciones de raza, de religión, de censo, de poder. No debemos volver atrás cuando este momento haya pasado. Como nos ha exhortado el Santo Padre, no debemos desaprovechar esta ocasión. No hagamos que tanto dolor, tantos muertos, tanto compromiso heroico por parte de los agentes sanitarios haya sido en vano. Esta es la recesión que más debemos temer. Entonces el padre Raniero Catalamesa, también sacerdote jesuita, allí en Semana Santa, en abril de este año. José Leonardo, una última palabra que te suscite este panel y que nos quieras transmitir como mensaje de despedida, no solamente de este panel, sino del ciclo de conversaciones que hemos tenido acerca del texto de la pandemia, lecciones que debemos recordar. José Leonardo. Es una tarea muy complicada, pero bueno, vamos a decir algo por ahí. Yo creo que la pandemia nos sorprendió a todos, cuando menos lo pensábamos, y nos obligó a un paréntesis en nuestra vida, a ver si reflexionábamos un poco, a ver si nos sacudíamos un poco, porque veníamos muy mal. Dejamos a Dios de lado, maltratamos a los otros, la guerra, por la violencia, por la injusticia, por la inequidad, maltratamos el entorno, hemos sido muy agresivos con la naturaleza protesta, también se resiente, y nos obligaron a encerrarnos durante estos meses, a ver si reflexionábamos, a ver si mirábamos hacia adentro, a ver si teníamos el coraje de replantear todo este mundo trastocado. Yo creo que es hora de hacerlo. Si no lo hemos hecho, de hacerlo. Creo que este debería ser el aprendizaje. Volver a lo interior para transformar ese entorno donde estamos. Y superando todas esas cosas que nos han hecho tanto daño y que mis compañeros de panel han enunciado bellamente, de muy diversa manera, pero yendo a lo mismo. Tenemos que volver a lo esencial. Y lo esencial comienza con ese trabajo interior primero, para poder llegar después a lo demás. Márgara, turno. Pues, ¿qué te digo? Volver, a ver, a mí me parece que esto, yo tengo una visión un poquito más apocalíptica que la de Leo. A mí esto me ha parecido muy duro, todo esto que hemos venido viviendo. Nunca he llegado a pensar en que vamos a volver a lo de antes, porque eso no tiene sentido. Es como retroceder el tiempo y eso es absolutamente imposible. Lo que tiene que surgir es una cosa diferente, no me cabe duda, pero esto ha sido muy duro, porque esto nos ha llevado a un cambio. El cuidado de sí, por ejemplo, al que nos referíamos también. El cuidado de sí
por aquí tenemos que empezar, que es el cuidado de sí. Pues ya Foucault también lo había dicho como práctica de la libertad. Esto es como práctica dentro de la pandemia. Ver a ver qué vamos a hacer con nosotros, qué va a ser de nuestras vidas, qué va a ser de nuestras familias y de una muerte que nos está acechando de verdad. Es decir, es aprender también a ver la muerte de cerca y la posibilidad de la muerte propia. Entonces yo pienso más apocalípticamente, pero en el fondo es como llegar a lo mismo, que es hacer un trabajo diferente al que veníamos haciendo, mirar distinto, ver la enfermedad muy de cerca, ver la muerte muy de cerca y ver la miseria humana. Porque aquí la hemos visto en todas sus dimensiones y de todas las maneras posibles. Y no tratar de sacarle el cuerpo a eso, sino acercarnos y aprender a acercarnos a nosotros mismos y al que está llevado en este momento por muchas razones, económicamente, los problemas de salud, los problemas de dinero, los problemas intrafamiliares, las relaciones interpersonales, la forma como se han deteriorado, la forma como se han presentado, es decir, todo se movió. Esto es un temblor de tierra fuerte, muy duro, que todavía no nos ha matado. Y que aquí se han dicho cosas muy importantes, como mirarnos a nosotros mismos, como en la vida del creyente, aceptar que hay otra cosa distinta, no hablar de una manera tan fluida, por ejemplo, como lo hace Leo o como lo hacen ustedes, pero simplemente como ver que hay otra posibilidad, que hay algo metafísico, pues, que hay algo metafísico de lo cual uno puede pegarse y con lo cual uno le puede llegar o llevar a la vida un poco de sentido. Eso es como lo que yo pienso, pero apocalípticamente. Yo no soy tan guapa, no. Muy bien. No. En todo caso, la reflexión desde la condición humana. José Sí, y Guillermo. Perdón. perdón un minuto, pegarme de Dios, como decimos las señoras, y se acabó. Ahí no hay más. Ahí no hay más. A ver, José. pienso que la crisis del coronavirus o de la pandemia en sí es la expresión de una crisis de mucho más fondo, lo dije ahora, y que hay que hacer un cambio realmente transformacional. Voy a poner una metáfora así sencilla. Cuando usted en su habitación o en su casa hace cambios de ubicación de los muebles o alguna reparación o algo, está haciendo un cambio de primer orden. Digamos que la casa continúa, el sistema se perpetúa, ¿cierto? No hay realmente una transformación. Otra cosa es irse para otra casa. Esa sí sería una verdadera transformación. Aquí se están tomando muchas medidas que parecen ser cambios de primer orden, que los sistemas de salud, que las EPS, que yo no sé qué, que los auxilios, que tal cosa, pero debe haber realmente una transformación de fondo, que sería no perpetuar el sistema, sino cambiar el sistema, cambiar el paradigma, cambiar nuestra forma de ver la vida, la realidad y ser consecuentes con eso. Muy bien. Entonces terminamos diciendo que cuando a uno como moderador le toca un grupo tan ejemplar como me tocó a mí, entonces todo fluye y fue una magnífica conversación. Muchísimas gracias a José Leonardo, a Margarita y José Guillermo. Entonces, señorita Jenny, adelante. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Pues y con un moderador tan excelente también, todo fluye muy bien, muy bien. Gracias, José Leonardo, Margarita, José Guillermo, por supuesto, a ti, Mauricio, por la moderación de este panel. Gracias a todas las personas que se han conectado en este momento y que estuvieron con nosotros a lo largo de estas 7 semanas compartiendo estas reflexiones. Les recuerdo que cada uno de estos paneles está alojado en el canal YouTube del Centro de Fe y Cultura. También están aquí en Facebook y entonces lo pueden volver a ver cuantas veces quieran. También les recuerdo nuestro correo electrónico info@centropeyculturas.org.co. Sugieran los temas, queremos seguir haciendo estos paneles, queremos seguir estando con ustedes
todos los jueves por la noche, al caer la tarde. En este caso de los jueves, queremos seguir con ustedes. Gracias a todos, a nuestros panelistas, a quienes nos vieron, y les anunciaremos nuestra actividad para el próximo jueves. Feliz noche.